¿Cuál es la actualidad del sector? Estamos en comunicación telefónica con Fernando Palomo, es prosecretario de APRONOR, que es la asociación que nuclea productores agrarios y rurales, y queremos conversar con él sobre esto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carolina. Buen día, José. Gracias. Roberto es mi nombre, perdón. Roberto, ahí está. Perdón. Bienvenido. Bueno, Roberto, llega una nueva celebración del Día del Campo y ¿qué lectura puede hacer de la situación del sector rural en Tucumán y en el NOA en general? La verdad, bueno, estamos atravesando un momento complicado nuevamente, como el resto de las actividades del país. Sí. Por ahí las ilusiones eran importantes allá por el 2015 porque veníamos por ahí de pelearnos con el gobierno anterior. Claro. y estábamos un poco relegados, mantenidos al margen, un poco castigados y bueno, como digo, las ilusiones, las esperanzas se renovaron por aquel entonces. La verdad que hubo un envión importante con la quita de retenciones, apertura de exportaciones, algunas medidas favorables al sector. Pero bueno, la crisis económica que prácticamente explotó, que no explotó todo el año pasado por la asistencia del fondo, no volamos por el aire, hizo que retrocediéramos varios casilleros. Habíamos conseguido que se vaya quitando gradualmente la retención a la soja, eso se frenó, no solamente que se frenó, sino que se le pusieron derechos de exportación. Absolutamente todo lo que cruza la frontera del país tiene que pagar. Ya no solamente la soja y todos los productos agropecuarios, sino inclusive productos industrializados. Y la verdad que, bueno, no era este el camino que esperábamos transitar. Cuando se hablaba de ser el supermercado del mundo y demás, esperábamos que se nos devuelva más que nada la competitividad, porque si a una actividad, como ocurrió el año pasado, que ocurrieron tres hechos que son fundamentales. Una es la quita del reintegro a la exportación, después el aplicarnos 4 pesos por dólar de derechos de exportación, y bueno, por último la gran devaluación que hubo, que hizo que se encarezca absolutamente todo, nos quita totalmente la competitividad que podemos llegar a tener con otros países que producen lo mismo que nosotros. Así que la verdad que se avanzaron algunos casilleros y se volvió a retroceder, y hoy estamos prácticamente de vuelta en la situación parecida del 2015. Y le hago una pregunta, Roberto, ¿cuáles de esos sectores, usted dice que el campo en general está complicado, cuáles son los sectores por ahí que atraviesan las situaciones más difíciles, ¿no? Lo que más castigado está son todas las economías regionales. Si nos empezamos a mover por todo el país, nos encontramos, por ejemplo, con que este año van a sobrar alrededor de 300.000 litros de vino, que no sabemos a dónde lo vamos a mandar, o hay que preguntarle a la Mona Jiménez a ver quién se va a tomar todo ese vino. Pero eso es un reflejo de lo que está pasando con las economías regionales y de la pérdida de competitividad de la que hablamos, porque por un lado la devaluación te da un poquito más de ventaja competitiva, no es tanta la competitividad que uno recupera como por ahí se dice, porque también los costos están expresados en dólares, entonces gana un poquito de competitividad por el lado de tus ingresos, pero también tenés tus egresos, tus gastos, los tenés en dólares. Justamente eso le quería consultar, el tema de los insumos, los costos que ustedes tienen para poner a producir un campo, seguramente se multiplicaron bastante, y eso puede hacer que se pierda muchísima rentabilidad, ¿no? Sí, lamentablemente durante la década ganada tuvimos un proceso de aumento en todos los commodities, entonces eso nos fue poniendo en una situación de rentabilidad que en aquel entonces se decía que teníamos una rentabilidad extraordinaria, y eso llevó a que se fueran echando mano, digamos, el sector agropecuario con las retenciones. A partir del 2013-14 empezó un proceso inverso donde se fue perdiendo valor todo lo que nosotros producimos, los productos primarios los commodities fueron cayendo en su valor a nivel mundial. Para darte un ejemplo muy simple, hablábamos en aquel entonces de una soja de $600 cuando peleábamos por la rentabilidad extraordinaria que supuestamente tenía el sector, y hoy estamos hablando de una soja en Chicago de $315, $320, o sea que está por la mitad.
Claro. Le hago otra Entonces, pregunta. Sí. sí, Volviendo un poquito a esto de las economías regionales, ¿qué pasa, por ejemplo, sí. con el arándano, la papa? Hace poco la Nación había declarado emergencia para algunos de estos sectores y de hecho se habló en algún momento, y corríjame si no es así, de una asistencia financiera, sobre todo para Tucumán. Bueno, el año pasado, paralelamente con otros sectores, nosotros solicitamos la emergencia agropecuaria porque en Sí, octubre, no sé si ustedes recuerdan que claro. llovió Sí. Octubre, récord noviembre. histórico, digamos, de Sí. lluvia. Nosotros generalmente tenemos un octubre seco que nos permite salir en primicia con algunos productos, Ujú. como ocurre con el caso de la frutilla, del arándano, del trigo Claro. y por las condiciones particulares de nuestro clima. Ese octubre fue muy lluvioso, arruinó la producción de trigo, arruinó la producción de garbanzo, la papa, que también es primicia a nivel país. Justo Sí. entramos ahí en un bache en que no hay producción de la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y creo que en Mendoza, Córdoba, por ahí, Sí. entramos en el medio, entonces se puede ubicar a buen valor la papa y toda la papa se pudrió. Claro, Todo el claro. trigo se brotó, todo el garbanzo se brotó, el arándano también tuvo una pérdida importantísima de calidad. Ujú. Sí. Se consiguió por suerte la emergencia agropecuaria a nivel provincial, que salió hace poco, y ayer se homologó a nivel nacional Bien. la emergencia de provincias como Tucumán, algunos departamentos de Santiago del Estero, Mendoza, y ¿Y en no qué recuerdo qué consiste esa otras provincias asistencia más. financiera? Es simplemente patear para adelante lo que es vencimiento de impuesto inmobiliario, lo Ajá, que puede Bien. ser algún juicio por alguna deuda en claro. rentas, Sí. lo que es exención en impuestos a los sellos, si hay que firmar algún contrato de arriendo, por ejemplo, Claro. y lo que falta ver es qué asistencia financiera puede haber. Bien. Ah, Hoy las tasas de interés están carísimas, así que es muy difícil que haya fondos, digamos, para prestarles a los productores, pero sí lo que puede haber es aquellos productores que tienen deudas y que se están atrasando, que Sí. puedan de alguna manera hacer que la entidad financiera, el banco, lo espere a la próxima campaña para que el productor pueda cumplir con su Roberto, vencimiento y no caiga en una situación de mora en el claro. banco, sí. Roberto, el factor climático, ¿cómo está incidiendo ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Venimos de un invierno donde el clima nos jugó una mala pasada y perdimos todo el cultivo de invierno y ahí arrancamos con buena humedad los cultivos Ujú. de verano, logramos Sí. implantar bien, todos son cultivos de verano, trigo, soja, soja, maíz, poroto. La caña viene muy bien porque Sí. toda esa agua ha sido bien recibida por el cultivo, tiene muy buen desarrollo y ahora hace prácticamente 25 o 30 días que no estamos teniendo las lluvias que necesitamos para que Ujú. los cultivos realicen su producción, llenen el grano y esa planta que hoy tiene un buen porte llegue a tener una buena producción. Claro. Estamos esperando lluvias que tendrían que llegar este fin de semana, sí o sí las estamos necesitando con urgencia para Sí. poder redondear lo que sería una buena campaña, si no ya empezaríamos con problemas de empezar a cuantificar qué pérdidas podemos llegar a tener, porque si no llueve no vamos a tener buena producción, no vamos a tener buen grano. Sí, claro. en este contexto de problemas climáticos que se produjeron el año pasado, más la situación de la crisis económica y, bueno, la cuestión de la vuelta a las retenciones, etcétera, ¿se puede cuantificar o saber acá en Tucumán o en la región cuántos productores se vieron obligados a dejar de producir, a cerrar el campo, el tambo, lo que fuese? ¿O no llegó a ese extremo la situación? Siempre hemos tenido en estos procesos de crisis productores que se van cayendo, principalmente porque al ser las rentabilidades cada vez más bajas necesitamos una escala más grande Ujú. y a veces se le hace muy difícil al productor crecer en escala y llega a un punto en el cual tiende a desaparecer. ¿Y qué hace ese productor? Si tiene un campo propio lo termina arrendando, que es lo que ha ocurrido con muchos Sí, minifundios de caña, y de sí. pronto vemos que los grandes industriales o los ingenios que también tienen su propia producción van de alguna manera absorbiendo a esos campos pequeños que los productores van entregando en Claro, en arriendo. arriendo, sí. Eso es preocupante, ¿por qué? Porque se va desarmando el tejido social del interior Sí, y vemos que nuestras villas y toda la periferia de la capital crece, se va llenando de gente. claro. Entonces, ahí es donde tiene que haber una política agropecuaria
que analice el problema social que acarrea a veces esa concentración de la producción. Bien. Por eso hay países como por ejemplo Francia, que trata de mantener sus campiñas y que la gente viva en el campo. Por ahí Claro. no es una unidad rentable 10 hectáreas en Francia, de trigo, supongamos, claro, pero el Estado busca la manera a través de un subsidio, a través de algún mecanismo, de hacer que el productor le siga siendo rentable esa superficie, siga trabajando y su familia siga permaneciendo en el campo. Claro. Porque eso es lo que le da vida al campo, lo que mantiene todo el tejido social, que Tucumán manifiesta muy bien. Cuando agarramos una ruta para el sur, vemos que digamos, no termina una población y ya empieza otra, y eso es muy bueno, digamos, porque si eso se desarma, es mayor concentración en la ciudad, y vemos que tenemos nuestras calles saturadas, vemos que no llegan los servicios de cloaca, que no llega la recolección de basura a los lugares periféricos. Así que eso es, digamos, es algo muy importante que los gobiernos tendrían que prestarle mucho más atención. Roberto, muchísimas gracias. Roberto, Gracias por la charla, un gusto, y bueno, feliz día del campo para toda la gente vinculada al sector. Feliz día para el sector, sí, así es. Muchísimas gracias. gracias.